qué? Porque es la ramita de la ramita de la ramita. Pero al final de cuentas, el nervio trigémino es bastante sencillo en términos grandes, que hay que tener claro y es algo que venimos hablando desde el primer momento. Los núcleos. ¿Qué fibras lleva? ¿Qué tipo de fibras lleva? Si son aferentes somáticas generales, eferentes viscerales especiales. ¿Cuáles son sus cuatro núcleos? ¿Qué hace cada uno de sus núcleos? Eso es lo que nos importa a nosotros principalmente saber de este nervio en particular. Eh, Fuera de eso, ya lo que nos importa también saber son las ramas que este da, hacia dónde va y un poquito del trayecto. Sabemos que este nervio lleva tres ramas, por eso su nombre. Este nervio trigemino se llama así debido a que se da tres ramas en el cráneo, el cual proviene del ganglio. Va a tener un origen real y un origen aparente. En relación al origen real, vamos a tener que va a tener núcleos sensitivos y núcleos motores. Yo sé que las diapositivas se ven bastante sobrecargadas porque fueron unas diapos que yo hice principalmente para agilizarle la información a ustedes al momento de estudiar. Pero considero que ahí por lo menos no se van a perder, está todo escrito. Si escuchan música ahí en el fondo es mi hermano que está haciendo maqueta. Ok, vamos a tener orígenes reales y orígenes aparentes. Yéndonos por el origen real, vamos a tener cuatro núcleos, tres núcleos sensitivos y un núcleo motor. El núcleo motor va a estar se va a encontrar a nivel de la porción craneal del puente medial al núcleo sensitivo principal de este nervio. Y este va a estar constituido por núcleos brachiomotores que van a llevar fibras motoras encargadas de inervar los músculos que vienen del primer arco faríngeo, es decir, los músculos de la masticación. Estos son los que van a llevar todo el componente motor a lo que viene siendo al macetero, a los pterigopalatinos, a todos esos músculos. Pero luego vamos a los sensitivos. Aquí ya estamos hablando tres núcleos que reciben las fibras del ganglio de Gasser o ganglio del trigémino. Aquí vamos a tener al núcleo mesencefálico, al núcleo espinal y al núcleo principal. El núcleo mesencefálico se encuentra obviamente en el mesencéfalo. ¿Y este qué hará? Se va a extender caudalmente hasta el núcleo sensitivo principal. Aquí me falta una flecha que llevaba este. ¿Y qué hará este? Este va a llevar principalmente información propioceptiva, es decir, te tocas, tú estás sintiendo lo propio. Ya cuando hablamos del núcleo espinal, el núcleo espinal se extiende desde el inferior a lo largo de la médula oblongada hasta mezclarse con la sustancia gris de los dos primeros, es decir, del núcleo principal y el núcleo mesencefálico. ¿Qué pasará? Este se mezcla con la sustancia gris que se encuentra entre estos núcleos y va a viajar hacia los segmentos cervicales de la médula espinal. ¿Para qué? Para llevar información sensitiva de qué tipo de temperatura, presión y dolor. Luego vamos a tener al núcleo principal o sensitivo principal, que es obviamente, que más nos importa de aquí, de los núcleos del trigémino junto con el núcleo motor. En cuanto al núcleo principal, este se va a encontrar en la porción posterior del puente, lateral al núcleo motor, y este se continúa inferiormente con el núcleo espinal. ¿Qué hará este? Este lo que hará es llevar toda la sensibilidad táctil de la cabeza, es decir, te tocas la cara, alguien te toca la cara y tú puedes llegar a sentir, tú sientes que te están tocando la cara. O te tocan la cabeza y tú sientes que te están tocando en cierta región de la cabeza. ¿Me van entendiendo o repito? ¿Qué pasó eres, Marcos? Ok. Bueno, vamos ahora a hablar con la cuestión de lo que viene siendo el origen aparente de este nervio. Este nervio, su origen aparente va a ser en la unión del encéfalo en la cara lateral de la protuberancia. De ahí se van a originar, este se va a originar, ay sí, aquí lo puse, perdón. Es que no estoy viendo las diapositivas. Bueno, como les dije, este núcleo va a proporcionar una inervación tanto sensitiva como motora. Y este se va a distribuir a través de tres
ramas, 3 ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, que son las que van a emerger del ganglio. Hablando un poquito de la trayectoria, antes de hablar específicamente de cada una de estas ramas, vamos a hablar un poquito del trayecto, como les decía. Este nervio va a emerger de la cara lateral del vientre de la protuberancia. Luego este va a recorrer por toda la fosa posterior buscando la fosita gaseriana o la fosita de Gasser, en donde este se ubicará en el ganglio, o sea, se forma el ganglio que viene siendo el engrosamiento de estas fibras que vienen de los núcleos sensitivos, se forma el ganglio y al nivel de esa fosita gaseriana es donde va a dar sus 3 ramas, las cuales se van a introducir en el agujero correspondiente y empezará su trayecto individual. Obviamente, el nervio oftálmico se va a introducir a nivel de la hendidura esfenoidal, el nervio maxilar en el agujero redondo mayor y el nervio mandibular en el agujero oval. ¿Me van entendiendo hasta los momentos? Vamos con el nervio oftálmico. ¿Qué borré? No sé. El nervio oftálmico se origina, como sabemos, del ganglio de Gasser. Y este nervio lo que hará es penetrar el seno cavernoso junto con los nervios oculomotor, patético, abducen y junto con la carótida interna para luego dar al nervio oftálmico, el cual se va ya va, creo que me expliqué mal. Recapitulo. Cuando este nervio, como se origina el ganglio de Gasser, este va a penetrar en el seno cavernoso junto con los nervios que anteriormente les mencioné, el oculomotor, el patético, el abducen y la carótida interna. Luego de que estos se introducen en este seno cavernoso, es que va a emerger el nervio oftálmico, el cual se dirige a la hendidura esfenoidal para, en el momento de introducirse, va a dar sus 3 ramos principales. ¿Cuáles son sus 3 ramos principales? El nervio frontal, el nervio nasociliar y el nervio lagrimal. Este nervio oftálmico es un nervio sensitivo y su territorio corresponde a los párpados, a la frente, el globo ocular, la córnea y las cavidades nasales. ¿Cuáles son las relaciones del nervio trigémino? Como les dije, este se va a ubicar al entrar en la hendidura esfenoidal, este va a tener como, este se va a ubicar lateral al seno cavernoso, y este va, perdón, estoy nerviosa. Ajá, en el momento donde se introduce en la pared lateral del seno cavernoso, cuando se dirige a la hendidura, va a tener por debajo al nervio oculomotor y al nervio troquear, que es lo que le estaba explicando hace rato. Lateral a él va a tener al abducen y a la carótida interna. Y adelante va a estar pasando lo que viene el nervio troclear. Ya hablando un poquito de las ramas en específico, vamos a tener al nervio frontal, el nervio frontal al cual va a dar lugar al nervio supraorbitario y al nervio supratroclear. ¿Qué harán estos? Ellos lo que harán es inervar a nivel sensitivo todo lo que viene siendo párpado superior a nivel del nervio frontal o rama frontal que hará inervación de lo que viene siendo párpado superior. ¿A través de quién? De sus ramas colaterales, nervio supraorbitario y nervio supratroclear. ¿Qué vamos a tener después? Al nervio nasociliar. El nervio nasociliar va a tener varias ramas colaterales a un nervio etmoidal anterior, un nervio intratroclear, a los ramos comunicantes con el ganglio ciliar y al nervio etmoidal posterior. A su vez, estos se subdividen, los tienen aquí. Pero ¿qué nos importa saber de esto? Que ellos se van a encargar de inervar todo lo que viene siendo tabique nasal, pared externa de las fosas nasales, región interciliar, parte de la región palpebral, el dorso de la nariz y parte de las vías lagrimales. ¿Por qué? Porque se encuentra en toda esta zona, todo a nivel del etmoide, todo a nivel troclear. Fíjense los nombres, guíense por ahí. Cabe recalcar que obviamente
No es que todos van a encargarse de la inervación de estas zonas, no. Obviamente cada uno va a ir dirigido hacia ciertas partes, por lo menos los etmoidales sabemos que van a ir hacia la parte nasal. ¿De qué se van a encargar? Del tabique nasal y las fosas nasales. Intratroclear, estamos hablando de que da ramos palpebrales. ¿De quién se va a encargar? De lo que viene siendo la región palpebral. Y también se puede llegar a encargar en cierto punto de lo que viene siendo las paredes, el dorso de la nariz. Y finalmente el que se comunica con el ganglio ciliar, ¿con quién va a estar relacionado? ¿A quién va a prestar inervación? A todos los que vienen siendo las vías lagrimales. ¿Me van siguiendo o me enredé mucho? ¿Seguros? Bueno, seguiré. Ah, ya sé que iba aquí. En este espacio blanco, ahí debería decir nervio lagrimal. Ahí, la rama lagrimal, que viene siendo la otra rama terminal del nervio oftálmico. ¿Qué pasa con este nervio oftálmico? Este nervio lagrimal. Obviamente sabemos que se origina de la hendidura esfenoidal y este se aplica hacia la pared externa de la cavidad orbitaria. Este sigue todo lo que viene siendo el borde superior de esta zona para dirigirse finalmente a la glándula lagrimal. ¿Y qué hará? Va a dar dos ramitas, una rama externa y una rama interna. La rama externa que va a estar encargada de la inervación, como dije, sensitiva a nivel de la glándula lagrimal y la rama interna, la cual va a encargarse de inervar la piel del párpado superior. Esto es en términos generales el nervio oftálmico. Fíjense que, o sea, la cuestión con este nervio es que da muchas ramas y cada rama es algo diferente, pero ustedes lo que tienen es que estar conscientes, parte del trayecto y las ramas. A veces las ramas te dicen el nombre, o sea, el nombre no, hacia dónde van a inervar, ya que lo pueden sacar por ubicación. Si estamos hablando de algo lagrimal, vamos a hablar de la zona de los párpados, del ojo, ahí debe estar párpado o globo ocular, debe también estar lo que viene siendo la glándula lagrimal. Si estamos hablando de frontal, ¿qué tenemos a nivel de frontal? ¿Qué tenemos aquí en la frente? Vamos a tener todo lo que viene siendo ojo. ¿Qué va a inervar? Obviamente también va a encargarse parte de la inervación de lo que viene siendo párpado, piel, músculo, de forma sensitiva, claramente, a nivel de párpado. Nos queda la otra, nasociliar, naso, nariz. ¿Qué va a encargarse? ¿De qué se va a encargar? Todo lo que viene siendo tabique, punta de la nariz, fosas nasales e incluso un poco de la parte palpebral, párpados inferiores. ¿Quedó claro? Mm. Bueno, sigamos. Ok, vamos con el nervio maxilar. El nervio maxilar también es sensitivo, cabe recalcar. Es un nervio sensitivo. Se origina del ganglio de Gasser y este abandona a través del agujero redondo mayor. Sigue su camino y pasa superior a la fosa pterigomaxilar. No sé si se acuerdan allá en los agujeritos, fosas de la parte de huesos. Pero bueno, este sigue su camino y pasa superior a la fosa pterigomaxilar justo por encima del ganglio esfenopalatino. Ese es otro ganglio ahí que no nos importa en estos momentos. Este sigue su recorrido por la órbita y a través de la hendidura esfenomaxilar pasa hacia el conducto suborbitario y sale al rostro por el agujero suborbitario, dando así su rama terminal. ¿Cuál es dando así su rama terminal? Que la rama terminal es el nervio suborbitario. Pero ¿qué pasa? En todo este trayecto, él va a dar varias ramas. Unas ramas colaterales que van a ser intracraneales y extracraneales. Y esto es lo complicado de esta rama, ya que así como va a dar varias ramas internas y otras externas. A nivel interno, intracraneal, vamos a tener a las ramas meningias, las cuales nacen del trayecto intracraneal del nervio antes de salir por el agujero redondo mayor, cuya rama se va a extender por todo lo que viene siendo la dura madre. Pero también vamos a tener lo que viene siendo las ramas colaterales
orbitarias, que van a ser los ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino, el ramo orbitario, los ramos nasales posteriores, superiores y laterales, los ramos nasales posteriores, superiores, mediales, y todo ese chorro de ramas colaterales que esta da. Pero tienen que tener claro eso. Y obviamente, ¿de qué se van a encargar estas? Ellas se van a encargar claramente de la glándula, también van a participar en lo que viene siendo inervación de la glándula lagrimal, de la región palpebral, de los músculos cigomáticos, de los músculos que se encuentran a nivel de esta zona. Pero, ¿de qué forma? De forma sensitiva, porque recordemos que el nervio facial le da inervación a los cigomáticos de forma motora, más no sensitiva. Esta parte sensitiva se las viene dando el trigémino a través del nervio maxilar. Aquí está en el trayecto. No, te déjame ver qué puse aquí, porque la verdad no, yo hice las diapos y no me acuerdo qué puse. Ajá. Ok. Aquí lo que les traté de hablar fue un poquito de las relaciones, o sea, de su distribución en relación a medida de donde se va encontrando. Por lo menos en el foramen redondo, el nervio atraviesa el conducto acompañado por las vénulas del seno cavernoso y llega a la fosa pterigopalatina, cuyas estas vénulas lo que harán es anatomosarse con este nervio para dar así a los plexos venosos pterigoideos. Que estos plexos venosos pterigoideos son importantes ya que ellos se encargan principalmente del drenaje venoso entre los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral, y estos se encuentran adheridos a la cara medial del pterigoideo medial, y eso es pregunta de examen, en mi semestre lo preguntaron. ¿En dónde se encuentra? Era en relación a era en relación a ese seno, a ese plexo venoso pterigoideo, y la pregunta era en relación a la ubicación. ¿Dónde se encuentra el plexo venoso pterigoideo? Entre los músculos pterigoideo medial y lateral. Y este plexo venoso pterigoideo se encuentra adherido a la cara medial del plexo pterigoideo medial. Grábenselo. Eso es súper, hiper, mega importante. Ya cuando hablamos aquí en la porción intracraneal, las relaciones importantes técnicamente van a ser con el seno cavernoso. Como les dije, él atraviesa el seno cavernoso, se relaciona con él y ya lo que hace, sale por el bendito foramen. Ya en la fosa pterigopalatina, aquí sí, es más de lo que viene siendo el trayecto a ese nivel, las relaciones que este tiene, que se va a encontrar entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides de la arteria maxilar. No, la apófisis pterigoides y la arteria maxilar, perdónenme esa. También va a tener relación, en la órbita se va a encontrar fijado con el periósteo y el surco infraorbitario. El surco se continúa con el canal infraorbitario que está acompañado aquí por la arteria infraorbitaria. Paja. Lo que les importa es esto, saber cuáles ramas colaterales son intracraneales y cuáles son extracraneales. Y obviamente este detallito que les dije acerca del plexo venoso. Y como les dije, su territorio se extiende, o sea, su inervación sensitiva va a ser dada hacia las cavidades nasales, los dientes, la piel de las mejillas, de los cachetes y parte de la piel de la nariz y la región temporocigomática. ¿Quedó claro este nervio, esta rama, o lo vuelvo a explicar? ¿Puedes volver a explicarlo, por favor? Ok. Vamos a tener al nervio, ya voy a prender el aire, medio calor. Ok, ahora sí. Vamos a tener al nervio maxilar. Este nervio maxilar, como saben, se origina el ganglio de Gasser en la fosa gaseriana. En el momento de que emerge el ganglio de Gasser, lo abandona a través del agujero redondo mayor. ¿Qué pasa? En todo su camino, va a tener varias relaciones. Obviamente va a tener relaciones a nivel, o sea, va a tener un trayecto y relaciones a nivel del foramen redondo, como les mencioné anteriormente, una porción intracraneal con relaciones intracraneales, donde a ese nivel también va a dar lugar una rama colateral, y también vamos a tener unas relaciones a nivel de la fosa pterigopalatina y en la fosa canina. ¿Qué pasa?
Este tiene un trayecto, pero ¿qué nos importa saber de aquí? Aparte de que es un nervio netamente sensitivo y que sus fibras, estas fibras van a, estas fibras se van a encargar principalmente de las partes sensitivas, de lo que viene siendo las cavidades nasales, los dientes, las mejillas, piel de la nariz, todo esto. ¿Qué nos importa saber? ¿Qué ramas son laterales? ¿Qué ramas son intracraneales? ¿Qué ramas son extracraneales? Y este detalle importante que yo les di acerca de la anastomosis que hay entre las vénulas que vienen del seno cavernoso y este nervio, ¿dónde? A nivel de la fosa pterigopalatina. Bueno, cuando viene este nervio y sale por el agujero redondo mayor, este sigue su camino, pasa superior a la fosa pterigopalatina. ¿Y qué pasa? Entre las zonas, entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides de la arteria, y la arteria. A ese nivel pasa entre la tuberosidad del maxilar, la apófisis pterigoides y la arteria maxilar. Llega a la órbita, eso se fija al periósteo y sigue por el surco orbitario. A nivel de ese surco orbitario va a continuar este canal acompañado de la arteria infraorbitaria. ¿De quién es esta rama? ¿De quién es rama la arteria infraorbitaria? De la arteria maxilar. Este sigue acompañado por esta arteria y cuando llega a nivel del ganglio esfenopalatino, a este nivel es lo que hace es el ganglio esfenopalatino no pasa, cuando llega así, a nivel del ganglio esfenopalatino, es lo que hace es, sigue hacia la órbita, o sea, cruza la órbita y pasa a través de la hendidura esfenomaxilar. ¿Para qué? Para de esta forma atravesar el agujero suborbitario y finalmente dar lugar a su rama terminal, que es el nervio suborbitario. ¿De qué se va a encargar este nervio? De la inervación de todo lo que viene siendo zona orbitaria, parte de lo que viene siendo nariz, piel de la nariz y parte de lo que viene siendo piel de los párpados inferiores. Claramente, como les comenté, va a tener ramos colaterales, los cuales van a emerger cuando pasa el ganglio pterigopalatino. Va a tener unas ramas meningias y a nivel intracraneal que van a emerger, antes de salir por el foramen y unas ramas colaterales después del foramen. ¿Qué nos importa saber aquí? Que la única rama intracraneal es el ramo meningio. La única rama intracraneal que tiene el nervio maxilar es el ramo meningio. Todas las demás ramas que ustedes ven ahí son extracraneales. Más nada. Lo que nos importa saber aquí. Y estas ramas se van a encargar de la inervación, o sea, las ramas extracraneales, se van a encargar de la inervación de las glándulas lagrimales de parte de la porción palpebral y de la inervación sensitiva de la piel de la nariz, la región temporocigomática y de las mejillas. Ahora sí quedó claro. Ay, por si acaso repito este detalle del foramen redondo. Cuando él llega al foramen redondo, o sea, vuelvo y repito, porque en serio es importante, porque en mi semestre lo preguntaron, no sé si en el semestre de Marco lo preguntaron, pero en el mío sí. Cuando este nervio pasa este foramen redondo mayor, ajá, él lo atraviesa y se acompaña, ¿sabes qué? Como él tiene esa relación con lo que viene siendo el seno cavernoso, cuando lo atraviesa, se hace amiguito de algunos de los hijos del seno cavernoso, que van a ser las vénulas. Se hacen amiguitos, amiguitas, y ahí acompáñame. Se acompañan, que no quiero ir solito. Viene, lo acompaña, y cuando llegan a la fosa pterigopalatina, viene el nervio y le dice, epa, tú me gustas, vamos a hacernos novios. Y las vénulas le dicen, ok, sí va. Se hacen novios y se anastomosan, es decir, se besan. Y en el momento donde se besan, ¿qué va a pasar? Van a dar lugar a los plexos, van a dar lugar a varios muchachitos. O sea, se casaron de una vez, no esperaron. Se casaron, tuvieron hijos
Y en esa anastomosis, cuando dan a los hijos, van a hacer el plexo venoso pterigoideo. ¿Dónde va a estar este plexo venoso? Obviamente, tienen que tener una casita. Esta casita va a estar ubicada en la cara medial del músculo pterigoideo medial. Ahí es donde van a dar lugar a estos plexos venosos pterigoideos. En la cara medial del músculo pterigoideo medial. Ahí es la casita. Así que si les llegasen a preguntar por casualidad de la vida que algo en relación al plexo venoso pterigoideo y es en relación a su ubicación y con quién se anastomosa con quién, con las vénulas del seno cavernoso. ¿Y en dónde se encuentra ubicado? En la cara medial del músculo pterigoideo medial. Músculo pterigoideo medial, medial y medial. O sea, aquí todo es medial. Cara medial del músculo pterigoideo medial. No cara medial de lateral, no, medial y medial. ¿Quedó claro? Ok. Sigamos con el nervio mandibular, la última ramita que este da. Ok. Sí. Este nervio mandibular, ¿sabes? Todos se originan del ganglio de Gasser y este abandona el cráneo a través del agujero oval para situarse en la fosa infratemporal. Durante su recorrido en el agujero oval, este da la raíz motora. Es decir, este nervio es mixto. Va a tener tanto sensitivo como motor. Bueno, recorre, sale por el agujero oval y este se va a fundir en lo que viene siendo no, ya va. Sí, ¿qué pasa? Cuando él sale por el agujero oval, ahí hay como una conexión, hay como que ¡guau! Se juntan los cables. ¿Qué cables? Estos cables que vienen sensitivos y estos cables que vienen mixtos, estos cables que vienen motores. Estos ¡guau! Se funden, se conectan esos cables y es que van a salir y es cuando salen por el agujero oval, convirtiéndose así en una rama mixta, es decir, como les decía, es un nervio que va a tener tanto componente motor como componente sensitivo. A nivel sensitivo, este va a inervar al tercio inferior de la cara, a las partes de la cavidad oral y al arco dentario inferior o la lengua. Es decir, a lo que vienen son las encías de abajito, las de abajo y la lengua, una parte de la lengua. Puede llegar, pero es principalmente arco dentario inferior. Principalmente, recuerden que la inervación de la lengua es dada por otros nervios que no son estos. Sí. En el trayecto de las relaciones, proporción intracraneal, la raíz sensitiva, la raíz motora se unen a nivel del foramen oval, el nervio mandibular ya está constituido y este sale junto con la arteria pterigomeningia, sale y ya se vuelve loquito dando las ramas colaterales que este da junto con sus ramas terminales. ¿Cuáles son estas ramas colaterales que él da? Va a dar una rama meningia, unas ramas temporal profunda anterior, no, perdón, me fui para otro tema. Me fui para, ¿cómo se llama? Para arteria maxilar, perdón. ¿Qué pasa? Creo que, si mal no recuerdo, porque no lo puse aquí, sí va a dar a los nervios pterigoideo medial, al nervio que va a encargarse de la inervación del músculo tensor del velo del paladar, al nervio del músculo tensor del tímpano, al nervio macetérico. Y también va a dar a los nervios temporales profundos, al nervio pterigoideo lateral, al nervio bucal y lingual y al nervio mentoniano, que se van a encargar de la inervación motora. Esta es motora. Si mal no recuerdo, las que eran sensitivas eran los nervios
temporales profundos que llevan inervación sensitiva y el nervio del músculo tensor del velo del paladar, si mal no recuerdo, era sensitivo. Ojito, no me acuerdo. Yo ahorita reviso y El sensitivo era el bucal. el bucal, Es ok, la única rama sensitiva de la división posterior. ok, Y, mil y eso gracias. se los No me preguntaron en el acordaba. primer parcial. En el Ay, primer a parcial mí no me lo preguntaron. les preguntaron algo así como, ah, tiene componente motor y sensitivo, me imagino. Y una de las respuestas era temporobucal. Bueno, se refería a la división posterior del nervio mandibular. Ok, mil gracias. Yo no me acordaba de eso, sinceramente. Y O sea, bueno, lo importante es que todas las ramas de la división posterior son motoras, a excepción del nervio bucal, que es sensitivo. Eso es pregunta de examen. O sea, lleva componentes de los dos, ¿no? recuerden que No, este nervio, el nervio la bucal, rama mandibular, en la rama mandibular es un nervio mixto, es decir, ella va a llevar tanto inervación motora como sensitiva. ¿Qué pasa? Este nervio principalmente va a ser motor. La única rama sensitiva que va a dar va a ser la rama temporobucal o rama o nervio bucal, como puse aquí. Es la única rama sensitiva, que es lo que está diciendo Marco, y que fue pregunta de parcial. Ahora sí, ¿algo que agregar, Marco? ya que dijiste, no te escuché. Que ibas a agregar algo más. ¿De qué? No sé, tú estás hablando, pues. Bueno, eso pues, que todas las ramas de la división posterior del nervio mandibular son motoras, a excepción del bucal, y en la división anterior todas son sensitivas, a excepción de el alveolar inferior. Sí, que ahí no la puse, por cierto. Ah, sí, bucal y alveolar inferior son las ramas terminales, por cierto, que ahí tampoco se los puse. De esta rama mandibular. Después de ahí, creo que sí, más nada. Gracias. Si tienen alguna duda de este nervio, que les haya surgido así, de la nada. Bueno, no de la nada, pues. ¿Les quedó todo claro? De pana, sean sinceros, el parcial lo tienen en 48 horas, pues lo tienen el viernes. Si algo no les quedó claro, aprovechen ahorita. Ya va. Ok. Estas las hice súper improvisadísimas, voy avisando. Son las más improvisadas de la vida. Pero, como me gustó como se las expliqué la primera vez, pues tocó quedar así porque es muy linda. Bueno, esta arteria la arteria maxilar. Les presento la arteria maxilar. Ahí se ve turbia, turbia, pero ahorita ya van a entender mejor. La arteria maxilar es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Esta se encarga de la irrigación del maxilar, la mandíbula, los dientes, entre otros. ¿Qué pasa? En relación a su origen, ella nace a nivel del cóndilo de la mandíbula y pasa por el ojal retrocondilio de Jugara. Este ojal no es más que unos, Persia, ellos eran unos ligamentos que se encuentran a ese nivel. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero eran unos ligamentos ahí bien chéveres. Yo les paso los nombres ahorita. Pero bueno, ellos pasan en eso, un ojal de eso, ajá. ¿Y qué pasa?
Este va a rodear y va a recorrer lo que viene siendo el músculo pterigoideo interno y llega a la tuberosidad del maxilar inferior por la fosa pterigomaxilar, dando así sus ramas terminales. Cabe recalcar que en todo este proceso, él va a dar varias ramitas colaterales, varias, y da. Yo puya y el like, dándole. En todo este proceso, para hacer este proceso más fácil de entender, porque aquí ¿qué nos importa saber de la arteria maxilar? ¿Qué ramas colaterales son ascendentes? ¿Cuáles van para abajo? ¿Cuáles son anteriores? ¿Y cuáles son posteriores? Esto es lo que nos importa principalmente, más allá de que irrigan. Lo que nos importa aquí es saber cuáles van para arriba, cuáles van para abajo, cuáles van hacia el frente y cuáles van hacia atrás. De forma dinámica, se va a dividir esta arteria maxilar en 3 porciones. Una porción mandibular, una porción pterigoidea y una porción pterigopalatina. Comencemos con la porción mandibular. Yo quiero que tengan ustedes aquí mucho de imaginación. Para que sea esto más sencillo, ustedes van a imaginarse como que ustedes están en ese autobús acompañados de cada una de estas arterias. ¿Qué pasa? Este autobús, a medida de que va pasando por una de las porciones, vamos a llamarla estación mandibular, estación pterigoidea y estación pterigopalatina. A medida de que va llegando a cada una de estas estaciones, él va a ir dejando a cada uno de los muchachitos en su casa. Ustedes van manejando su autobús, llegan a la porción mandibular o a la estación mandibular. ¿Y qué ramas vamos a tener? A las ramas, o mejor dicho, a las arterias auricular profunda, auricular anterior, a la arteria meningia media y a la arteria meningia menor. Ellas van a agarrar hacia la casa del frente. Ellas viven en un cerro. Estas 4 son vecinitas. Ellas viven en un cerro. Y es decir, ellas suben, ellas son ascendentes. Pero vamos a tener una arteria que vive solita. Ella solita, ella vive allá en lo más abajito del río, que es la arteria alveolar inferior. ¿Qué pasa? Como sabemos que tenemos estas 5 arterias, recuerden, hay unas que van para el cerro y otras que van para el río, en esta estación mandibular. Cuando hablamos de la arteria auricular profunda, ella se va a encontrar en la porción ósea del conducto auditivo externo. Fíjense, auricular, oreja. Ellas se van a encontrar en la porción ósea del conducto auditivo externo, en la articulación temporomandibular. Y ella se va a encargar de irrigar la cara externa de la membrana timpánica, la auricular profunda. Cuando hablamos de la auricular anterior, vamos a tener que ella se va a encontrar, si era auricular, no timpánica, auricular timpánica. Ella se va a encontrar en el antromastoideo, entre los huesos, y va a encargarse, ella así, ahí, a ese nivel, y va a encargarse de irrigar a este antro junto a la mucosa del techo del tímpano. Vamos a tener también, siguiendo aquí con el cerro, vamos a tener a la arteria meningia media y a la arteria meningia anterior, las cuales se van a encargar de prestar irrigación a la dura madre, como también un poco de irrigación a lo que viene siendo la zona del ganglio del trigémino. Ya cuando hablamos del alveolar inferior, ellas alveolo. Cuando hablamos de alveolar, estamos hablando de encías. Y si es inferior, ¿qué va a encargarse? Y si es alveolar, ¿qué se va a encargar? De la inervación de las encías de los dientes en la porción inferior. Entonces, ¿qué tenemos en esta estación mandibular? Vamos a tener arterias que viven en un cerro, que son ascendentes, que ellas se van a encargar de irrigar lo que viene siendo la zona de la oreja, la cara externa de la membrana timpánica, que se encarga también de irrigar el antromastoideo, la mucosa del techo del tímpano. Vamos a tener también arterias que se van a encargar de irrigar a nivel de la cabeza, van a irrigar dura madre, la zona del ganglio. Pero también vamos a tener una solita que vive sola, que es la negriada. Ella vive en un río, ella es negrita, y ella es negrita. Y ella va a encargarse de irrigar a lo que vienen siendo las encías las encías, la de abajo, las encías de abajo de los dientes, las encías. Cabe recalcar que a este nivel, esta porción va a tener como relación superior al nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular, y
a nivel inferior a la vena maxilar. ¿Quedó clara esta porción? ¿Aló? ¿Quedó claro o lo repito? ¿Seguros? Bueno, sigamos. El que no dice pierde. Bueno, cuando llegamos ajá, ustedes venían manejando, eran el conductor del autobús y llegaron a la estación pterigoidea. Cuando llegan a la estación pterigoidea, esta porción, la arteria maxilar, ella es muy cuidadosa. Ella es así, ya, aquí este camino, tiene hueco, tiene bache, tiene de todo. Y ella lo que va a hacer es, ella recorre lateral al músculo pterigoideo lateral y cuando llega a la parte más superior de la tuberosidad del maxilar, ella se va a introducir en la fosa pterigopalatina. Como se introduce en la fosa pterigopalatina, es donde ella va a dar a sus ramitas. ¿A qué ramas? A otras ramas que también van a vivir en un cerro y otras ramas que van a vivir también en un río, en lo más bajito del río. ¿Cuáles van a ser estas ramas? Las ramas que van a vivir en el cerro van a ser la arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda posterior. Y las cuales se van a encargar de la inervación, de la irrigación del músculo temporal. Ambas se van a encargar. Fíjense que temporal va para el temporal, obviamente. Pero también vamos a tener a las que van para allá abajo, para allá, para el río. ¿Y cuáles van a ser? La arteria pterigoidea, la arteria masseterina y la arteria bucal. Obviamente, aquí te va a dar una idea de para dónde va cada una. La arteria bucal, ¿qué va a irrigar? Obviamente, al músculo bucinador. A esa zona, el músculo bucinador. La arteria masseterina, massetero. La arteria pterigoidea, ella se va, su nombre lo dice, tenemos dos músculos muy bonitos que se llaman músculos pterigoideo, medial y lateral. Entonces, esta arteria lo que hará es irrigar estos dos músculos que tenemos. Entonces, ¿qué sabemos de esta porción? Que en esta porción vamos a tener nuevamente dos personas, dos muchachos, dos arterias que van a vivir en un cerro y dos arterias que van a vivir en un río. ¿Cuáles van a ser? Las que viven en el cerro. Piensa para arriba, temporal. Ok, temporal. Me dicen que hay una arteria temporal. Ok, tengo que pensar. Temporal obviamente no es abajo, entonces ascendente. Vamos a decir que estas son las que viven en el cerro. Si me lo llegasen a preguntar. Ya si se pone más peludo, si me preguntan masseterina, pterigoidea, pudiese crear confusión, pero recuerden que esta, pterigoidea, masseterina y bucal son ramas descendentes. Recuerden que aquí lo que nos importa es saber qué ramas son ascendentes y descendentes. ¿Quedó claro? Bueno, y finalmente con la última porción, la estación pterigopalatina. Aquí tienen que estar un pelín más pendientes. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a tener ramas descendentes, aquí vamos a tener ramas anteriores y ramas posteriores. Aquí vamos a tener, aquí imagínense que esto es una cuadra. Tenemos una cuadra, una redoma, una manzana, una gente que vive en casita, la manzana, ¿verdad? Y vamos a tener arterias que van a vivir en la parte al frente de la manzana. Pero también vamos a tener arterias que van a vivir en la parte de atrás de la manzana, teniendo así ramas que van a ser anteriores y ramas que van a ser posteriores, como también una rama que también nuevamente vive solita allá en el río. Comenzando con las anteriores, vamos a tener a la arteria alveolar superior y a la arteria que va a encargarse de la inervación de las encías a nivel de los dientes de arriba, maxilares, arribita, y vamos a tener también a la arteria infraorbitaria, que se va a encargar de irrigar toda la región infraorbitaria de nuestro rostro. Estoy hablando aquí de lo que viene siendo la región, la parte anterior, estas ramas que van hacia la parte del frente de la manzana.
Cuando hablamos de la cara anterior, posterior de la manzana, aquellas que viven en la parte de atrás, en la cuadra de atrás, para allá atrás, vamos a tener a las arterias faríngea y la arteria viriana. ¿De qué se van a encargar ellas? La arteria faríngea se va a encargar de irrigar a una parte de la faringe como también al techo de la nariz. Y la arteria viriana, ¿de qué se va a encargar? De irrigar lo que viene siendo la parte superior de la faringe como también una pequeña parte de la cavidad timpánica. Esto en la cara, esto es lo que ocurre aquí en la cuadra posterior, en la cuadra de atrás. Pero que, bueno, la manzana de atrás. Pero ¿qué pasa con la palatina descendente? Esta palatina descendente, ella se va a encargar de la irrigación de lo que viene siendo el paladar duro y el paladar blando. De aquí se encarga ella. Descendente, paladar es para abajo. ¿Qué pasa? Sí, se puede decir que estas ramas anteriores y posteriores pudiesen ser ascendentes, porque sí, ellas van más para arriba que la palatina, pero ¿qué pasa? Se habla de anterior y posterior en relación al lugar donde estas emergen. Saben que sabemos que desde anatomía nos dicen que las arterias, los nervios, no tienen caras, pero de forma didáctica para que entiendan, supongamos que este es un pitillo. Ya va, déjame. Uy. Supongamos que esto es un... ¿Dónde están los lápices? ¿Dónde lo consigo? Mira, no sé, ya va. Dame chance. Ajá. Mira, no sé. Bueno, qué risa. Pasando pena. Ajá. Bueno, ve, supongamos que esto es un... Ay, papá Dios. Supongamos que esto, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí es un tubito. Esto es un pitillo, esto es una tubería. Esto que ustedes tienen aquí es una tubería. ¿Qué pasa? Esta tubería que ustedes ven aquí, bien divertida, bien bonita, ella va a tener dos caras, como toda tubería. Una cara que va a dar hacia adelante, ¿verdad? Una cara que va a dar hacia adelante, aquí. Vamos a colocarla de un color azul porque me gustó. Morado para que se vea, ¿verdad? Y una cara que va a estar hacia atrás, es decir, va a salir por esta zona, por esta zonita que va a salir. Vamos a colocarla de color verde. Así más o menos es la distribución. Como les dije, sabemos que las arterias no tienen caras, pero de forma didáctica para que entiendan esto de anterior y posterior es a qué nivel de la arteria o por lo menos en qué zona de la arteria puede estar saliendo, va a emerger. Las anteriores van a emerger en todo lo que viene siendo la cara al frente del tubo, mientras que las posteriores, como les dije, va a salir por la parte de atrás y más fácil se lo ubican como una manzana. Tenemos la manzana de los que viven en casa, tenemos nuestra manzana, los que viven en la calle de al frente, que da, supongamos que con el supermercado que tenemos al frente, o los chinos que tenemos al frente, lo que tengamos al frente, y vamos a tener las que viven atrás. Es eso, una arteria que una supuesta cara que tiene anterior y posterior, en esta cara anterior va a dar a estas dos arterias, a la arteria alveolar superior y a la infraorbitaria. Encías, encías y región infraorbitaria. Pero vamos a tener también la posterior, sale por la cara de atrás, y así ya son las que viven en la manzana de atrás. ¿No les pasa que los que viven en casa los de atrás siempre le caen mal a los de adelante? Bueno, ellas son las vecinas chismosas, por eso viven atrás. Y es que se van a encargar de irrigar parte de la faringe, ambas se encargan de irrigar lo que viene siendo faringe, pero la viriana también se va a encargar de irrigar parte del techo de la nariz y la cavidad timpánica. Y finalmente la palatina, que ella vive solita, ella es huérfana, ella vive en el río, ella vive arriba, en el río, ella solita, y ella vive abajo, y se va a encargar de irrigar el paladar duro y blando. Y finalmente, la rama
palatina. Ya, ya, dame un momentico que me están llamando. Ok, volví. Ok, vamos a tener a la rama terminal o la rama, no, perdón. Esta diapositiva súper rápido, pido perdón. Ajá, la rama esfenopalatina, que es la rama terminal. Ella es la última parada. Aquí es donde llega el autobús. Hasta aquí llegan ustedes. Ella, ok. Esta arteria maxilar interna, luego de que da su última rama colateral en la fosa pterigomaxilar, ella pasa a llamarse, ella atraviesa el agujero esfenopalatino, junto con el nervio esfenopalatino. Esta ingresa a la fosa nasal y a este nivel es que ella va a terminar de dar a estas dos ramas. Una rama en, ya va, déjame organizo las ideas, perdón. Ok, ok. Vamos a tener a que la arteria maxilar, esta arteria maxilar cuando llega a sabes que ella viene, que ella se introdujo en su gran fisura, en su gran fosa pterigopalatina. Cuando ella quedó ahí, antes de, o sea, vamos a imaginar a la, a la rama pterigoidea y a la rama pterigopalatina como dos urbanizaciones totalmente diferentes. Igualmente la otra, la otra rama, la mandibular. Estas ramas van a ser totalmente diferentes, pero ¿qué pasa? Lo que va a dividir o lo que va a poder diferenciar a la rama, bueno, sí, a la rama, a las porciones, perdón, pterigoidea de las porciones pterigopalatinas va a ser una calle de diferencia, va a ser ese límite que hay entre ellas dos. ¿Por qué? Porque ellas entran a lo que viene siendo, se introducen en lo que viene siendo la fosa pterigopalatina, pero ellas no terminan de pasar a la fosa, ellas entran y ahí, ¡guau!, lanzan los hijitos, lanzan las ramitas, dejan a los muchachos en sus casitas respectivamente. Pero ¿qué pasa? Ella para dar esta última rama, que es la rama terminal, ella ¡ras!, se lanza al final de esa fosa. Y al final de esa fosa es cuando ya viene siendo la porción pterigopalatina. Al final, cuando ya estás dentro de la fosa propiamente, cuando llega esta arteria, ya está dentro de la fosa pterigopalatina propiamente dicha, es que esta se le va a dar como nombre arteria pterigopalatina. Ella viene, se forma la arteria pterigopalatina, nace allá en el fondo y cuando pasa a través del foramen esfenopalatino, lo atraviesa, se bifurca y va a dar ramas externas y ramas internas. O también pueden ser ramas laterales y ramas sectales a nivel de esta bifurcación. ¿Qué pasa? A nivel de esta bifurcación, como dije, va a dar ramas internas, cuyas ramas internas van hacia la pared del tabique nasal y la pared interna de las fosas nasales. Estas van a atravesar el conducto palatino anterior y se van a anastomosar con la arteria palatina descendente, participando así o contribuyendo así con la inervación de lo que viene siendo paladar duro y paladar blando, perdón. Pero principalmente la inervación de esta rama interna va a ser esa. Irrigación, perdón, del tabique nasal, de la pared interna y de la pared interna de las fosas nasales. Pero vamos a tener también a las ramas externas. Esta rama externa, ella lo que hará es emitir ramas para los cornetes y los miatos, y algunos lo que van a hacer es distribuirse en los senos maxilares y frontales y participar con la irrigación de esa zona. También puede participar esta, si mal no recuerdo, ella también va a participar un poco con lo que viene siendo la irrigación de la cavidad
No, era la otra, la de la cavidad. Pero esta creo que participa también un poquito con la irrigación de la cavidad bucal. Pero la que participa principalmente con la irrigación de la cavidad nasal es la rama interna. Si mal no recuerdo, estas ramas tienen sus nombres respectivos. La, la rama interna, si mal no recuerdo, ella iba a llamarse arteria sectal posterior, que es la que va para el tabique, todas esas zonas. Y las ramas externas o las ramas laterales son las que las ramas que esta va a dar van a ser las ramas nasopalatinas. No, nasopalatina es rama interna, perdón. Y las nasales posteriores en la rama externa, que son las que van a ir hacia los senos paranasales. Y bueno, esta es una imagen para que vean, fíjense cómo se ve aquí más bonita, mientras que, bueno, mira, esto catastrófico que están viendo aquí, fíjense, mira, esto catastrófico es esto simplificado. Fíjense, un primer tramo, un segundo tramo y un tercer tramo. Aquí no se ven tanto las imágenes porque fueron unas imágenes que yo busqué rápido. La otra que tenía se me borró. Y fíjense, vamos a tener, una de las ramas que viene en la arteria carotídea externa, perdón, y vamos a tener en el primer tramo las que le dije, temporal superficial, fíjense que son ascendentes, lo que les decía. Fíjense que aquí están las 4 ascendentes que les dije que tenía. Y vamos a tener a las 2 descendentes. Esta rama mieloide, yo la leí en alguna parte, pero es el otro nombre que les dije. Para los doctores es el otro nombre, no es esta. Después yo les corrijo mejor las corrijo, les corrijo los errores que les puse ahí chistosos de, de palabras mal escritas y se las vuelvo a pasar. Pero dentro de lo demás, la información es esa, simplificada. Fíjense que, como les decía, en la primera porción o en la primera estación, aquí está el autobús. En la primera estación vamos a tener las que viven en el cerro. Auricular profunda, timpánica, meningia, media y accesoria. Y para abajo vamos a tener a las alveolares. Tramo 2, ¿qué vamos a tener en el tramo 2? Vamos a tener ascendentes, 3 ascendentes, mira, ven. Temporal profunda, posterior, temporal profunda, anterior. Esta es posterior, yo no entiendo por qué está aquí superior, pero esta es descendente, esta no es ascendente, esta es descendente, ojito, esta imagen está mala. La rama pterigoidea junto con la masseterina y la bucal son ramas descendentes. Yo les voy a tratar de buscar una imagen más bonita donde sí se vea que es descendente, pero fíjense, tenemos todas las ramas que le comenté de la segunda estación. ¡Wow! Llegamos a la segunda estación. Fosa pterigoidea. Pterigopalatina, perdón. Se introdujo. ¡Wow! ¿Qué vamos a tener? Mis ramas temporal profunda, anterior y posterior. Y vamos a tener a nuestras ramas masseterina, bucal y pterigoidea. Que esta es inferior, no ascendente. No es ascendente. Y finalmente, nuestro último estación, porción pterigopalatina, y vamos a tener a nuestras últimas ramitas. A la alveolar superior posterior o postero superior, vamos a tener también a las infraorbitales, a las palatinas descendentes, a la rama faringia y a la arteria del canal pterigoideo. Esta arteria también esta es la arteria vidiana. La arteria del canal pterigoide es la arteria vidiana. Antes se le llamaba así, nomenclatura vieja, pero ahorita se conoce como arteria vidiana. Y finalmente nuestra ramita terminal, que es la esfenopalatina. Cabe recalcar que esta no llega aquí, pues ya da sus 2 ramitas, su rama externa, su rama interna, pero eso ya es chiquitico, son esas arterias pequeñitas. Y bueno, gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Algo que quieras agregar, Marco, Antonio Solís? La verdad, no he parado bola hace como media hora.
Así que todo bello. Ay, gracias, eres un amor. Tenías que ser hombre. Estaba comiendo. ¿Qué esperabas? Ah, tenías que ser hombre, no, no sirves un coño. Lo otro de la región profunda, por cierto, eran los músculos de la masticación. Pero yo les pasé a ustedes, para los que le pararon bola en su momento, yo les pasé a ustedes unas imágenes de unos cuadros donde estaba todo lo que tenían que saber de los músculos. Todo, ahí estaba inervación, irrigación, origen, inserción y función. De todos modos, yo se los voy a volver a pasar cuando obviamente corrija lo que iba a corregir de esta, le iba a agregar lo que le eliminé a la otra. Yo se los vuelvo a pasar para que repasen. Pero en términos, eso, así, a lo más grande, es eso. Y bueno, ya tocaría oído por parte de Marco, y vemos si nos da si no es tan tarde, vemos si nos da chance de hablar un poquito de tallo, que realmente tallo es los cortes, porque configuración interna, ¿qué es? Los surquitos que hay, y fuera de eso no nos importa, la verdad no nos importa tanto, o sea, no hay tantas preguntas de eso, se enfocan más o por lo menos en mi semestre fue así, y en el anterior a ese también fue así. Se enfocaron principalmente en los cortes, en el corte número 5, ese corte tan lindo. No sé cómo fue en su semestre fue chistoso, pero bueno, voy a dejarlos con Marcos mientras veo si les hago rapidito. Si alguien tiene las imágenes de los cortes, pásenmelas porfis para montar eso rapidito. Please. Bueno, Marcos, date vida. ¿De una o un break?